Acá empezar la grabación. Bueno, felicitamos a nuestra hermana Noemí por ese libro que va a salir pronto, se va a publicar, que nuestro Dios Todopoderoso abra puertas, como decíamos ayer, que Amén. sea de bendición para todo eso que llegue ese libro, que llegue, que sea de bendición. Amén. Yo la bendigo y quiero ser una de sus Amén. primeras Y- compradoras. Amén, amén. Amén. Igualmente, yo también quisiera ya tenerlo aquí. Cuando yo vi eso ayer, decía, ay, cómo lo quiero ya, ya quiero Ah, leerlo. bueno, Gracias. En entonces, 20 días Felicitaciones, aproximadamente, Noemí. si Dios quiere, ya va a estar en la plataforma. Hoy estoy La haciendo las últimas felicito, Noemí, correcciones. de todo corazón. La amén. felicito. Amén, amén. Va a ser Si por Dios quiere, Amazon, ya hermana mañana Noemí. va a estar en el registro público de autores y me dijeron que tarda 10 días aproximadamente que me den la licencia, ya después lo subo a la plataforma. ¿Por dónde Ah, se va a ok. vender? ¿Por dónde? Por Hotmart. Por Ajá, Hotmart. Ah, qué ya, bien. Hotmart. Sí, Bien. bien. porque es la mejor manera de que llegue a todos los países y todo, y después, bueno, Ujú. según la repercusión que tenga, veré la forma. Ya tengo el segundo también en línea, ¿eh? Al segundo le falta un mes de cocción. Amén. Caramba. Bueno, que el Al Espíritu primero le Santo falta un sazone, día y al segundo un mes. que ni Dios Este Todopoderoso es un sazone. caso de una paciente. El segundo es el caso de 15 pacientes. Ay, qué bien, claro, estaba basado en experiencias. En experiencia. Qué Son bueno, qué todas bueno. experiencias reales. Amén, amén, qué bueno. Te Bien, amado. bendigo, mi hermana. El Señor te siga guiando, te siga usando. A cada uno de Lo sus que pasa es que vasos, Él los usa de manera están distinta. basados en la psicología, pero también en la espiritualidad, para que vean el poder de la resiliencia a través de la espiritualidad. Quise hacerlo así para que la gente vea que la espiritualidad no está reñida con la ciencia. Amén, muy bueno eso. Fue mi Muy bueno. manera de dar testimonio de lo que realmente se puede hacer. Amén, qué bueno, Amén. hermano. Ok, vamos entonces, vamos a la palabra, amado, vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo número 17. Permiso, permiso. Antes de comenzar en eso, yo quiero dar gracias al Señor porque eh, es un tiempo que, bueno, en algunos hogares comenzó hace rato, pero es un tiempo no solamente lo hacemos siempre los hermanos, pero es especial para prepararnos para la venida del Señor. Es un tiempo muy apropiado para reflexionar en las profecías que lo anunciaron, en cómo se cumplieron, en cómo Él vino, Dios encarnado, Dios todopoderoso, que decidió dejar su trono para salvarnos, en reflexionar en cómo están nuestros corazones con ese precioso Señor, en reflexionar y meditar cómo está nuestro espíritu en cuanto a esa comunión que es lo que Él quiere con nosotros, más que otra cosa, Él lo que quiere es esa intimidad. Entonces, bueno, es la Navidad, es mucho corre-corre, pero quiero traer eso a memoria de que es tiempo no solamente de preparar la casa físicamente, poniéndola bonita, sino de preparar nuestra casa, nuestro corazón, nuestra casa espiritual para esa celebración, esa conmemoración que hacemos todos los años de el nacimiento del Señor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo fue? Todas esas cosas y nada, solamente quería mencionar eso que es el tiempo de celebrarlo a Él. Amén. Amén, Amén. gracias, hermana Amén. Diana, gracias. Debemos estar siempre a la expectativa del retorno de nuestro amado Salvador. Evidentemente Sí, es un pilar cosas de nuestra funcionan. creencia y de lo que predicamos y de lo que creemos que Él vuelve a la tierra. Parte de eso Desde colocamos un escritor. a una Voy a colocar en silencio todo lo demás para iniciar, amados. Cuando alguien quiera intervenir, por favor,
lo solicita y habilita el micrófono. Bien, vamos a Rosemary, Dios te bendiga. Qué bueno que está por allá, Rosemary. Muchas bendiciones. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo número 17. Por favor, hermano, como van aquí que se salió de aquí. ¿Qué pasó? Sí. Le di allí a sacarle algo y se salió de la comunicación. Aquí abajo. Ya, tranquilo, sigue ahí, ¿verdad? Ahí estaba. Ok, gracias. Ok. Un poquito hacia, no hacia el otro lado. Allí está bien, allí. Gracias. Bien, amado. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Comentaba con mi esposa que es increíble la cantidad de, de palabras que Dios nos habla con un solo versículo. Este versículo de hoy, verdad que es increíble y encontré cosas allí que en el tiempo que tengo jamás había encontrado esto que bajo la guianza de nuestro Dios en oración, investigando, analizando, encontramos todas estas enseñanzas y es para ustedes, es para mí y es para todos aquellos que la oigan. Es un trabajo, es un trabajo, pero un trabajo con gozo, con alegría y con mucho amor para todos ustedes y para todos nosotros, para disfrutar. Bien, dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Recibo esa palabra, pastor. La Ah, leo en la K2. ¿qué dijiste, Jorge? Perdón. Que recibo esa palabra, pastor, en el Amén, nombre de amén, Jesús. amén. Sí, amor, por favor, lee. Y yo he dicho que yo te guiaré fuera de la miseria de Misrayim, a la tierra de los Canaani, Hiti, Emori, Perisi, Hivi y Jebusi, a una tierra que fluye con leche y miel. Amén, amén. Jorge, por favor, da gracias a nuestro Padre por la palabra y que su Espíritu nos lleve de la mano. Gracias, Padre Señor. Vengo delante de tu presencia a adorarte, a bendecirte, a darte gracias por esta palabra, Señor, que nos habla cada día. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por nuestro pastor, por nuestros hermanos. Gracias por cada hermano que escucha esta palabra. Gracias porque esta palabra se hace rema en mi vida. Señor, tú me sacarás de la aflicción y me llevarás a la tierra que fluye leche y miel, Señor. Gracias, Padre Santo. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, en el nombre. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Bien, amado, la semana pasada hablábamos de los ancianos, quiénes son los ancianos y cómo nuestro Dios le dice, reúne a la asamblea, cómo debemos reunirnos en la casa de Dios y quiénes eran los ancianos. Los ancianos son las personas que oyen la palabra, aplican la palabra, viven la palabra y anuncian la palabra, se la transmiten, no solo a las generaciones venideras, sino a su entorno social, a los que a los que están a su alrededor. Esta palabra de hoy inicia es Dios. Acordémonos que es Dios que está hablando con Moisés en medio de la zarza. Cuando se le aparece en la zarza, él empieza a dialogar con Moisés. Y esta primera frase es contundente, porque dice, he dicho. ¿A qué suena esa frase? Esa frase suena a una declaración solemne. Cuando alguien dice, yo he dice algo y después dice, he dicho. Dice algo muy importante, después dice, he dicho. Los jueces, por ejemplo,
cuando están dando un veredicto, ¿no? Dan el veredicto y agarran con el mazo y le dan al estrado y dicen, he dicho. Quiere decir que ya eso cúmplase, ejecútese, hágase, obedézcase. Ese el he dicho. Y esta parte de las escrituras empieza nuestro Dios Todopoderoso diciendo, he dicho, he hablado. Y detalla acá qué es lo que él ha dicho y qué es lo que ha hablado. Y se autoproclama él mismo, dice yo, no es otro, sino dice yo. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Dice, os sacaré, lo voy a sacar. ¿Lo voy a sacar de dónde? De la aflicción de Egipto. Acordémonos que esto apunta, la Biblia siempre habla y dice que las cosas que se escribieron acá apuntan hacia el futuro. Ese yo he dicho, ¿quién es el que nos saca a nosotros de la aflicción? ¿Quién fue el libertador, nuestro libertador? El Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Dice, os sacaré de la aflicción de Egipto. Nos va a sacar de un lugar. ¿A dónde nos va a sacar? Cuando usted saca algo, cuando se saca de algo, de un lugar, es para trasladarlo a otro lugar. Entonces él dice, lo voy a sacar de la tierra de Egipto. ¿A dónde? Dice, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Lo voy a sacar de allá a esta tierra. Y después, la última frase dice, a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que fluye leche y miel. Ajá, hermana Noemí, diga que quiere decir algo. Adelante. Lleva implícito un carácter de promesa y de sentencia a la vez. Indudablemente, sí, señor. Van esas dos frases. Va promesa, va su palabra y es una sentencia, es una declaración solemne. Entonces, él mismo, o sea, él mismo es el que se compromete. Él se compromete. Y todo lo que él dice en su palabra es el mismo. ¿Y cuál es el peso que tiene esa palabra? Esa palabra tiene el peso de lo que él mismo declara. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros podemos hacer promesas con las mejores intenciones del mundo y con los mejores deseos, pero nuestra imposibilidad, nuestra humanidad nos hace que se nos haga difícil, imposible cumplir una promesa. Yo, por ejemplo, yo recuerdo hablando con mi mamá, con mi madre, yo le decía que yo siempre la iba a atender personalmente a ella. Yo la tuve en un tiempo cuando viví en Venezuela, la estuve viviendo conmigo, mientras estuve allá, antes de venirnos para acá, para Argentina, estuvo conmigo. Y le dije siempre, voy a estar atendiéndolo, mamá. Dios, mi padre me trajo para acá, para Argentina. Y bueno, ustedes saben que mi madre, yo lo publiqué varias veces, estuvo enferma, estuvo luchando, batallando, nosotros desde acá, bueno, orando, sosteniéndole en todas las cosas. Y yo recuerdo que ella me dijo, José, tú me dijiste que siempre ibas a estar conmigo, no estás ahora conmigo acá. O sea, yo tuve el mejor deseo de estar con ella físicamente, de guardarla, protegerla. Hola, Suri, ahí está esa linda, esa belleza tan linda. Dios me la bendiga, Suri, Gise, Alisa, Abdías. Dios los bendiga por allá a todos. Sean bienvenidos. Entonces yo tenía, fue mi anhelo, mi deseo, pero mi limitación humana. Estoy por acá por Argentina, no pude viajar, no pude estar con ella, hablaba con ella todos los días, pero físicamente no pude estar allá. Entonces, somos limitados. Podemos tener las mejores intenciones al decir algo, al prometer algo, al dar una palabra, pero nuestra limitación humana, aun cuando tengamos, como dije anteriormente, todas las buenas intenciones, estamos limitados. Dios es ilimitado. Nuestro Dios es todopoderoso. Lo que Él dice tiene el suficiente poder
Él es omnipotente, omnisciente, puede estar en todos los lugares a la vez y puede cumplir su palabra. Entonces, mi esperanza, su esperanza, amado, está agarrada, arraigada, anclada a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, Él va a cumplir lo que él dice. Por eso no ha ocurrido todavía. Ellos están en aflicción en Egipto, pero Él dice, yo los voy a sacar a ustedes. Yo los voy a sacar de aflicción. Y recordemos que esa palabra repercute hacia el futuro. Acordémonos que hablamos del tiempo, hemos hablado del tiempo, y yo creo que a partir de esa prédica tenemos una concepción diferente del tiempo. Ayer caminaba con mi esposa y yo decía, oye, cada vez que doy un paso adelante, cada vez que doy un paso, lo que queda atrás es el pasado. Cada vez que doy un paso, el paso que estoy dando es al futuro, pero se convierte en pasado muy rápido. Entonces tenemos una concepción del tiempo y ese Dios Todopoderoso maneja el tiempo. Él es eterno. Para Él no hay pasado, presente, vive un eterno presente, yo seré lo que seré. Entonces, Él sabe lo que va a pasar en el futuro y Él sabe los planes que tiene. Como dice Jeremías 29:11, Él tiene planes para ti. Nosotros, algunos dicen, tenemos que planificar, porque el que no planifica, ya planificó. El que no planifica, ya planificó. Si uno planifica, mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Nuestra hermana Noemí ha escrito 2 libros. Eso no fue de un día para otro. Planificó, pensó, recibió un rema de Dios, recibió una palabra de Dios y lo hizo. Y así son todas las cosas. Todo lo que se hace entra una planificación, entra un proceso. Bueno, entonces Dios tiene planes para nosotros. ¿Planes para cuándo? No, no es para el pasado, no es para el presente. Planes para el futuro. Planes en esperanza. Planes para ti. Cada vez que avanza el tiempo, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra atención no puede estar centrada en el presente, en lo que yo estoy viviendo ahora. ¿Qué dificultad? ¿Qué estoy enfrentando ahora? No puedo centrarme y enfocarme en eso. Tengo que enfocarme hacia el futuro, hacia lo que dice la palabra de Dios, arraigarme, atarme, anclarme a lo que dice su palabra. Entonces él está diciendo eso. Los voy a sacar de la aflicción de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Dios? Él dice, nosotros antes no éramos pueblo, no éramos familia de Dios, dice, pero ahora dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante, dice, ahora somos linaje, linaje escogido. Uno, por ejemplo, observa los reyes que hay ahora en Escocia, en Inglaterra, y son un linaje, pero nosotros somos un linaje diferente, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. No éramos eso, pero ahora somos una nación santa. Somos pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del reino de las tinieblas a su reino de luz, a su reino de paz. Fuimos trasladados, fuimos llevados a otro lugar, a lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces dice, yo lo voy a sacar de la aflicción de la tierra de Egipto. Ahora, en este capítulo 3, yo muchas veces le he dicho esto y lo repito nuevamente. Cuando usted lea un pasaje de la Escritura y encuentre palabras que se repiten, frases que se repiten, Dios nos está diciendo, medita en esto. Préstale atención a esto. Faraón tuvo sueños, tuvo 2 sueños. Y cuando José le va a dar la interpretación, le dice, esto quiere decir que esto es verdad, que esto es cierto, que esto es ciertísimo, esto va a ocurrir. Es un mensaje de parte de Dios. Cuando encontramos que se repiten las escrituras, frases, palabras, 2 veces, en un mismo capítulo, por lo menos un mismo capítulo seguido, en el contexto, Dios nos está llamando a prestarle atención a esto. Y esta próxima frase que viene tiene mucho que ver, porque él dice, aquí en este capítulo 3 de Éxodo, habla 2 veces esta misma frase. Dice,
Yo lo voy a sacar de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Ahora acá menciona 6 naciones, por 2 veces menciona 6 naciones, pero sabemos que fueron 7 naciones. Ahora, esas naciones eran enemigos, pero una vez que fuesen derrotados esos enemigos, ellos entraban a la última frase que dice, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿qué nos está hablando eso a nosotros? ¿Cuál es el código secreto? ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir? Él nos transmite esto. Dice, bueno, ya nosotros ya fuimos trasladados, ya somos su familia, ya somos linaje escogido, ya fuimos trasladados a la luz, pero no hemos adquirido completamente todas las cosas. La redención total no la hemos adquirido toda. Estamos justificados en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las arras, la primicia. Las primicias del Espíritu, de la redención. Pero la redención total no se ha efectuado todavía. Porque hay una redención que Él promete en su palabra, que Él dice en su palabra para toda la tierra. La tierra gime, la tierra ahora está castigada, está sufriendo las inclemencias del ser humano, de lo que el humano ha hecho en la tierra. Hubo un reposo, fíjense que hubo un reposo en la pandemia, hubo un reposo de la tierra, incluso hasta los satélites se veía diferente la tierra. Entonces, la tierra gime. Ahora hay una redención total, pero para que haya esa redención total, hay que derrotar a los enemigos. Entonces, cuando él está hablando acá de estos pueblos, eran pueblos enemigos. Ahora eran pueblos enemigos que ellos no eran ellos que los iban a derrotar, porque ¿quiénes eran ellos hasta ese momento? Eran esclavos. El pueblo de Israel era esclavo. ¿Cuál era su herramienta? ¿Qué sabían manejar ellos? No sabían manejar la espada. No conocían el arte de la guerra, no conocían estrategia de la guerra. Eran esclavos, esclavos martirizados, esclavos en aflicción, esclavos bajo el látigo, esclavos de la opresión. Así vive la gente hoy en el mundo. Tenga dinero, no tenga dinero, tenga posesión, no tenga posesión. No hay, no hay acepción de personas para lo que está ocurriendo ahora a los que no tienen al Señor. Todos están pasando por alguna cosa de una forma o de otra. Y de allí fuimos sacados nosotros. Pero, repito, no tenemos la redención completa, no hemos adquirido completamente todo. Todavía luchamos contra enfermedades, luchamos contra problemas familiares, personales, luchamos algunas veces, nunca nos ha faltado nada, pero algunas veces uno se preocupa por el mañana, nuestro Dios dice que no te preocupes por mañana, pero uno como humano algunas veces se dice qué voy a comer, qué voy a hacer, dónde voy a vivir. Por ejemplo, los que estamos en otro país, que estamos alquilados, siempre estamos pensando, oye, se va a vencer, van a subir el contrato. Uno siempre está moviéndose dentro de todas estas cosas. Entonces, no hay una redención completa, no hay una tranquilidad completa, aunque tenemos paz en medio de los problemas, porque Él nos manda a reposar y a descansar en Él. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice que todo lo que trate de afanarnos, de preocuparnos, que se lo llevemos a Él en oración, en ruego, con acción de gracia, y su paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero nos enfrentamos a todas esas cosas. Y las crisis vienen por no usar la palabra de Dios, por no renovar nuestra mente y nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Pero estos pueblos que están acá son enemigos. Y son enemigos que Israel tenía que vencer para ocupar la tierra que fluye leche y miel. Entonces, esos pueblos conocidos, eran conocidos ¿por qué? ¿Cuál era la costumbre de esos pueblos? Yo recuerdo una vez, yo estaba en el trabajo y estaba predicando y uno de los compañeros de trabajo
se molestó mucho y dijo que por qué Dios tenía que matar niños, pues yo hablé del éxodo, que por qué tenía que destruir esas naciones, que porque tenía que destruir niños. Lo que ocurre es que esos pueblos eran conocidos por sus prácticas religiosas y sociales. Era En la esos pueblos, idolatría. Era la idolatría, pastor. Y sí, en esa acuérdense, idolatría recuerden la sacrificaban a regla, sus hermana, propios recuerden, niños. levánteme la mano para darle palabra. Siga Perdón, hablando, pastor. siga hablando, siga hablando, siga. Que era la idolatría y en esa propia idolatría sacrificaban a sus propios niños. Exactamente, exactamente. Eran A pueblos mí me conocidos. costó mucho entender esa parte. Yo siempre digo que esa parte la entendía arrancando hierbas de mi jardín. Porque yo le cuestionaba a Dios eso y le decía, papá, yo no soy quien para cuestionarte, perdóname, pero algún día te lo voy a preguntar cara a cara. ¿Por qué mandabas a destruir familias enteras, hasta los niños? Y un Claro, día, arrancando hierbas malas de mi jardín, dije, bueno, así hace papá. Si no arrancaban la hierba mala de su jardín, se podría todo el jardín. sí, eso es cierto. Y claro, notemos que aún con todo eso, quedaron familias de esas quedaron allí. Y esas familias que quedaron allí fue lo que causó la perdición de Israel. Fue lo que causó la primera diáspora y la segunda. Fue lo que causó que el reino del norte fuese invadido y el reino del sur fuera invadido, porque quedó eso. Era exterminar totalmente todo lo malo. ¿Por qué el reino venidero? Porque va a ser un reino de paz y de justicia, porque la maldad va a ser exterminada completamente. Ahí tenemos a un nietico mío, le robaron una moto en esta semana. Una moto, o sea, con su candado, con todo, y se la roban y le quitan, perdió la moto. Ahí, yo les dije, cuídense y díganle a su familia que hay corporaciones que están robando a la gente. En este Black Friday empezaron a robar, por ahí salieron noticias que están robando, toda la gente cree que va a comprar y le quitan su dinero. Entonces vivimos en un mundo donde no hay paz, donde no hay justicia. Yo hablaba con una juez ayer, ayer o el viernes, con una juez, una hermana que es juez en Venezuela. Y yo le hablaba de la gran responsabilidad que tiene ella como juez. Yo le decía a los jueces, la Biblia no habla de profesiones como ingenieros, pero la Biblia habla de los jueces. Y dice, los jueces tienen que dar cuenta de Dios, porque los jueces tienen que ser rectos, no pueden darse a la coima, no pueden darse a prebendas que le den dinero para tomar decisiones. Los jueces están para ser imparciales y para aplicar leyes y para ser justos, le decía yo a esta hermana que es juez. Y le decía, pero lamentablemente hay legisladores que hacen leyes no para proteger a la sociedad, al pueblo en común, hacen leyes cegadas para, para estar atadas a un gobernante, a un poder ejecutivo. Entonces está pasando eso. Entonces, el mundo ideal, el mundo perfecto es el mundo venidero. Acá estamos en un mundo plagado de injusticia. Cuando la Biblia dice que ellos están para infundir temor al que hace lo malo, para castigar al que hace lo malo. Dice, si tú haces lo bueno, no tienes por qué temer a la autoridad. Pero aquí vemos casos de injusticia. Todo eso está pasando en este mundo. Esa era la razón porque había que limpiar completamente la Canaán, el lugar donde ellos iban a vivir. Había que limpiarlo. Y esta es una razón por la cual nuestros hogares tienen que estar limpios. Tu hogar, mi hogar, debe ser un lugar de adorar a Dios, un lugar de bendecir al Señor, un lugar de adoración, un recinto sagrado. Mi cuerpo tiene que ser un cuerpo sagrado, un templo de Dios. Esa era la razón por la cual tenían que destruir estas naciones. Como dijo la hermana Noemí, era conocido por sus prácticas religiosas, sociales. Había sacrificio de niños, había inmoralidad sexual, había vicios. Uno cree que la droga es un tiempo de ahora, no, la droga viene de antaño, de esos tiempos. Eran abominables. Entonces la conquista iba a ser era el juicio de Dios sobre la maldad y la corrupción de esos habitantes. ¿Y a quién iba a usar Dios? Iba a usar a su pueblo.
para limpiar la sociedad y para crear un lugar diferente, un lugar puro, un territorio sobrenaturalmente diferente, un lugar donde predominara la palabra de Dios. Fíjense que cuando ellos van a entrar allí, ya Dios le da leyes, le da 613 leyes, mandamientos. ¿Y para qué son los mandamientos? Los mandamientos es para que haya una buena relación entre Dios y nosotros y entre los humanos. Ese es el propósito de la ley. Cuando una ley no cumple esto, donde haya una buena relación con Dios y con los que están en nuestro entorno social, no sirven las leyes. Y las leyes justas son para aplicarlas. Entonces usted estudia las leyes y ve que todas las leyes eran para el convivir, para el buen vivir de la sociedad del tiempo. Leyes humanitarias, leyes sociales, leyes hasta higiénicas había, leyes para resolver conflictos, cómo se resolvían los conflictos, qué tipo de conflictos se podían presentar. Eso era lo de las leyes. Entonces, así son las leyes. Pero entonces había que excluir a esos pueblos porque estaban arraigados a esa maldad. Genéticamente venía, genéticamente se transmitía. Allí estaba eso. Entonces, el mensaje de Dios era, yo te voy a introducir a esa tierra y voy a sacar a los que están en esa tierra. Ahora, cada uno de estos pueblos tiene un significado. Eso yo lo había dicho anteriormente, pero hoy vamos a hacer énfasis un poco más. Cada pueblo de estos tiene un significado y tiene un significado hoy para nosotros. Repito, en la medida que logremos derrotar estos enemigos, nosotros hoy vamos a vivir mejor. Ellos si lograban derrotar esos enemigos, indudablemente, no eran ellos, era Dios a través de ellos. Porque Él dice, yo iré con ustedes, yo estaré con ustedes. Dios está aquí con nosotros en este momento, Dios está allí contigo en este momento. Él es el que nos va a ayudar. Nuestra competencia no es de nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, cada pueblo tenía un significado. Y vamos a iniciar con el cananeo. ¿Quiénes eran los pueblos cananeos? El cananeo era un pueblo dominante. Ellos habitaban las llanuras y las costas de ese lugar. Las llanuras, un lugar fértil. Por ejemplo, nosotros conocemos acá, bueno, yo no conozco mucho las llanuras de acá de Argentina, pero se habla mucho de la producción de la carne y cosas en Argentina. Conozco las llanuras de Venezuela. Llanos hermosos donde hay riqueza, donde se produce, donde hay ganado, el caballo, hierba, se producen alimentos. Entonces, este pueblo habitaba la llanura y la costa, lugar donde se pesca, lugar donde entraban los barcos para el tráfico, para el comercio. ¿Qué representa eso? Este pueblo está representando el orgullo y el comercio desmedido. Ahora, ¿qué nosotros tenemos? Cada uno tiene un nivel de orgullo. Uno dice que no es orgulloso, pero tiene un nivel. Juan, Juan, el heraldo de nuestro Mesías, decía, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Que mi orgullo mengüe. Y mientras mi orgullo mengüe, mi ego mengüe, que él crezca en mí, que él tome más control de cada área de mi vida. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto, a los soberbios, a los orgullosos? Dice, en Santiago capítulo 4 y versículo 6 dice, Él da mayor gracia, pero Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Ese es el primer pueblo. El segundo pueblo eran los eteos o los hititas. ¿Quiénes eran los eteos o los hititas? Oh, ya va que se me está cayendo acá la transmisión de Facebook. Se cayó la transmisión de Facebook. Vamos allá. Conéctelo otra vez, por favor. ¿Qué problema con el internet? Ya que ustedes me oyeron constantemente. Parece que tuve problemas con el internet acá. Dale aquí a ver. Ok, ya va que se me cayó por allá la transmisión en Facebook. Que tenemos por allá conectadas varias personas. Ok, ahí está. Ahí está ya, gracias. Ahora, ¿quiénes eran los hititas? Era un grupo poderoso.
¿Y por qué eran conocidos ellos? Porque eran militarmente fuertes. ¿Qué representa esto? Esto representa la fuerza terrenal, la confianza y la capacidad antes que Dios. ¿Por qué fue que Dios castigó al rey allá en el tiempo de Daniel? Porque él decía, esto lo hice yo. El imperio, yo. Es cuando nos creemos autosuficientes. Usted no hay gente que dice, no, esto es fruto de mi trabajo. Yo hice. Entonces, el crecimiento del ego, cuando creemos que lo que hemos obtenido es por nuestra fuerza. Pero ¿quién nos ha dado el aire para respirar? ¿Quién nos ha dado salud? Todo lo que tenemos, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si yo puedo pensar, puedo razonar, puedo hablar, puedo gesticular, puedo hablar con coherencia, puedo analizar, todo eso lo recibí de Dios, pues ¿quién me hizo a mí? ¿Quién nos creó? Todo se lo debemos a Él. Entonces, este pueblo se creía poderoso y confiaban en su propia fuerza. Y esto representa entonces la capacidad o el ego de confiar en mí, en mí yo, antes de confiar en Dios. Por eso es esa frase del apóstol Pablo cuando él dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano en mí. Y él dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, cada cosa, cada triunfo, cada éxito que podamos tener, démosle gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el libro de nuestra hermana Noemí, porque aunque ella trabajó duro, trabajó fuerte, es la gracia de Dios en ella, es la capacidad, es la inteligencia, es la sabiduría, es la habilidad que Dios le ha dado. Y cada cosa que hagamos, ustedes mujeres que cocinan muy bien, muy sabroso, es la gracia de Dios, es el sazón celestial en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Es Dios en nosotros. Este mensaje, yo he estudiado y me he preparado, pero sin la gracia de Dios esto no tendría sabor celestial. Sin la unción del Señor, eso serían palabras en blanco y negro. Entonces, este mensaje llega a nosotros es por la gracia de Dios. Entonces, ese enemigo está representando eso, los hititas. Ahora vienen ¿quién? Ahora vienen los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran habitantes de la colina y estaban a menudo asociados con los gigantes y alta estatura. ¿Qué representa esto? Esto representa egoísmo, fuerza y ambición que se alza contra la voluntad de Dios. Ambición. La palabra dice, estemos contentos con lo que tengamos. Sí, uno tiene que aspirar, estudiar, prepararse, vivir mejor, pero que eso no nos robe el sueño. Cuando alguien no duerme porque dice, bueno, yo tengo que tener esto, aquello, tengo que crecer. No, ya no se está haciendo lo que se debe hacer. Por eso dice la palabra, no hagas nada por egoísmo, por vanidad, por contienda. Dice, más bien con humildad. Todo lo que hagamos. Bueno, Padre, gracias porque tú me has permitido estudiar, me permite prepararme, me permite hacer esto. Ese es ese enemigo. Luego tenemos a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo, era más disperso y estaba asociado con la vida en aldeas abiertas, aldeas que estaban a la intemperie, en diferentes lugares, se movían de un lado a otro. ¿Y qué representa esto? Indisciplina y falta de estructura espiritual. Indisciplina. No sé a cuánto uno puede cansarse en algún momento por el trabajo, pero hay gente que son perezosos. Dios no quiere perezosos, indisciplinados. Uno tiene que tener disciplina, no tiene que tener orden. Hoy me hicieron una entrevista por allí
en la calle y una de las cosas que yo le decía a la persona, claro, no era una entrevista cristiana, yo le decía, no, es por mi orden, disciplina, trabajo y amor. Yo hago las cosas y las hago con amor. Entonces, este pueblo, los fereceos, representaban eso. La Biblia dice que el perezoso no hará en el otoño. Busca la cosecha y no va a encontrar nada. Las hormigas, dicen, vean a las hormigas, como ellas trabajan y se preparan para otro tiempo. Entonces uno tiene que trabajar con amor, con disciplina, cada día. Cada día haga tareas, cada día haga cosas que debe hacer. Cada día hagamos cosas que tengamos que hacer. Hay un día de descanso, hay un día de reposo, pero cada día hay que trabajar, cada día hay que ser disciplinado, cada día hay que hacer y tenemos que ser sobrios, no podemos ser indisciplinados. La palabra dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá. El pueblo los hebeos eran habitantes de regiones montañosas y valles, eran conocidos por su astucia. No sé si han leído la historia de los gabaonitas. Usaron astucia para quedarse en la tierra. Sabían que el pueblo de Israel derrotaba a todos los enemigos. ¿Qué hicieron ellos? Se disfrazaron, tomaron ropas viejas, pan húmedo, pan mohoso. Y dijeron, no, nosotros no somos de acá, venimos de un lugar lejano. Usaron astucia para engañar. Pero eso tenemos, esos enemigos tenemos que derrotarlos nosotros. No podemos engañar a nadie. Tenemos que ser transparentes. No podemos ser hipócritas. Usted no ha oído de personas que en aquellos tiempos tocan la puerta y está la persona con la familia. Se asoman por el ojo mágico. ¿Quién es? Es fulanito o fulanita. Uy, qué fastidioso. Qué fastidiosa. Y cuando le abren la puerta, ¡hola! ¡Qué bueno verte! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Hipócrita, son hipócritas. Y nosotros tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser transparentes. Dice la Santa Palabra en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, porque engañoso es el corazón humano. Cuando yo les digo a ustedes, los amo, eso sale de mi corazón. O sea, yo no estoy fabricando una frase con astucia o tratando de simular o decir algo que no es. Claro, hay un ejercicio práctico. Por ejemplo, el esposo y la esposa, viceversa, cuando se dicen que se aman, eso los va a unir más. Y cuando tú le dices a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, te amo, te amo, te amo, eso los va a unir más. Pero me refiero cuando se usan estas frases por hipocresía o por engaño. Ese es un enemigo que tenemos que derrotar. Miren que todo lo que estamos hablando es para obtener, para ser mejores, para obtener, disfrutar más de la tierra prometida, de la tierra donde estamos. Porque la tierra prometida para ti es donde estás ahorita. Claro, hay una tierra celestial, hay un destino celestial, hay un destino eterno. Pero ahora, donde estemos, tenemos que disfrutar, tenemos que vivir en paz, tenemos que tener paz y gozo donde estamos. Esos son los hebeos. Luego está el Jebuseo. ¿Quién era el Jebuseo? El Jebuseo era un pueblo que controlaba la fortaleza de Jerusalén. Jebús, que fue la que David conquistó, esa fortaleza. Entonces, ese pueblo conquistaba esa y era la última en ser conquistada. ¿Qué representa eso en nuestras vidas, amados? ¿Qué representa los jebuseos en nuestra vida? Representa los hábitos arraigados, los vicios en la vida del creyente, los defectos, los malos hábitos. ¿Cuál es el lenguaje del mundo? El lenguaje del mundo es el lenguaje grosero, vulgar. Se dicen malas palabras. Y hay creyentes que hablan de esa forma. Ese es un hábito. Ese es un mal hábito. Dice, vuestras palabras sean sazonadas a fin de dar gracias a los oyentes. Yo creo que nuestro Padre
Cuando yo digo una palabrota mala, él no va a decir amén. Él no va a decir, este es mi hijo que me está complaciendo, o esta es mi hija que me está complaciendo. No, ese es un mal hábito. Entonces, ese es un enemigo, ese es el Jebuseo, que está controlando la fortaleza de Jerusalén. Y la Biblia dice, con una misma fuente, con una misma boca vas a adorar a Dios y vas a decir otra cosa. Va a botar agua dulce y va a fluir agua amarga. Y cada quien sabe los vicios que tiene. Entonces, ese enemigo tiene que ser derrotado, tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Y usted sabe cuál es. Yo sé cuál es ese enemigo que yo tengo que derrotar, que trata de persistir en la vida del creyente. Esos malos hábitos. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, el rabino, el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo estoy en malas conversaciones, yo tengo que protegerme. Tengo que blindarme contra las malas conversaciones, porque me están dañando. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, se habla de esos hábitos y esos vicios que algunos creyentes tienen. No lo tenemos todos, pero en una parte o en otra están. Y tenemos que vencerlo. Esto lo estamos hablando porque esto hay que vencerlo. ¿Y cuáles son esos? Bueno, dice, manifiestas son las obras de la carne. Fíjese, hay fruto del espíritu y hay obras de la carne. Es diferente. El fruto del espíritu, que es paciencia, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Y hay obras de la carne. Estas son obras de la carne que hay que vencer con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación. Por cierto que no necesariamente la fornicación, porque esa palabra fornicación viene también de la palabra esta de drogas, de drogarse. Inmundicia, lascivia, idolatría, que no es necesariamente postrarse ante un ídolo. Hechicerías. Hechicería es cuando alguien habla y dice que es palabra de Dios y resulta que no es palabra de Dios. Eso es hechicería. Hay que cuidarse muy bien cuando uno dice, si estoy seguro que es palabra de Dios, yo le meto decir, mira, Dios te dice esto. Pero eso es hechicerías. Luego habla, dice, enemistades. Hay enemistades con alguien. Estamos en enemistad con alguien. Pleitos. Hay creyentes que pleitean. Yo les narré una vez invitamos a unos hermanos que conocimos en la calle, mi esposa conoció en la calle, y estábamos acá, hicimos una reunión, varios hermanos, después de un culto que hicimos aquí, y un hermanito vino, pero estaba guiando una iglesia, pero con un espíritu de pelea, quería discutir y discutir y discutir con nosotros. Y yo lo vi discutir y discutir. Entonces hay algunos que tienen un espíritu de pleito. Después dice celos, iras. Algunos dicen, no, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero también dice, cerca de la ira está el pecado, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgía, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, una vez que todos estos enemigos fueran vencidos, viene la otra frase. Una vez que son vencidos esos enemigos, dice, lo llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Él quiere llevarnos a una tierra, y no noten la palabra, dice, una tierra que fluye. ¿Qué quiere decir eso que fluye? No es que es una bendición pasajera, efímera, momentánea. No, es una bendición que fluye. La bendición del Padre para nosotros es una bendición que está fluyendo, que fluye. Por eso es una tierra que fluye, que emana, que siempre está dando. Eso es lo que el Padre tiene para nosotros. Llevarnos a una tierra. Y es la tierra donde tú estás ahora. Es la tierra donde yo estoy ahora. Quiere llevarnos a un lugar donde fluye leche y miel. Notemos que no es la panacea del mundo. No es que, bueno,
llegué aquí y se acabaron los problemas, porque estos enemigos tengo que derrotarlos. Pero una vez en la medida que yo derrote estos enemigos, voy a estar en una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué quiere decir eso? Una tierra que fluye, que está fluyendo todo el tiempo, que está en abundancia. Es lo que dice Juan 10:10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es la vida que Él nos ofrece. ¿De qué habla la leche? La leche en hebreo, halab, que simboliza la leche. Es la prosperidad pastoral. Es la tierra que es suficientemente fértil para sostener el ganado, el rebaño, las cabras, las ovejas. Y a su vez, estas producen leche, mantequilla, queso, garantizando nutrición y bienestar continuo. Es el producto del pastoreo. Y la miel, habíamos hablado de la miel. Y dijimos que esta miel no es la miel que producen las abejas, es la miel que viene del dátil. Nosotros una vez acá compramos dátil y endulzábamos. Mi esposa con el dátil endulzaba la cosa. Se hacía un agua dulce y con esa agua dulce endulzábamos. Entonces, aquí está hablando de ese dátil, un jarabe de pesos dulce extraído de la fruta. Y es valioso para endulzar. ¿Qué implica esto? Nos va a llevar a una tierra de árboles frutales, de dátiles, asegurando dulzura y abundancia de estos productos. ¿Y también de qué habla? De la alegría, de la abundancia y de la palabra, porque su palabra es más dulce que la miel, en una abundancia que no es estática. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, el propósito de Él es de sacarnos del lugar donde estemos y llevarnos a un lugar de abundancia. Ahora, esa promesa era ¿para quién? Para toda la familia. Era para todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿para quién es la promesa de nuestro Padre Celestial? Es para mí y para toda mi familia, porque Él dice, esto que yo te digo, la repetirás, la dirás en tu casa, en el camino, a tus hijos, al salir, al entrar, cuando vayas, cuando vengas. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Una tierra que fluye leche y miel. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Padre por su palabra. Padre, gracias por tu palabra que nos has dado hoy, donde tú hablas y dices, he dicho enfáticamente, he dicho una declaración, he dicho mi palabra y no va a volver vacía. Y voy a cumplir esto que he dicho, que los sacaré de aflicción, cual sea la aflicción en que estés, y nos va a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Pero hay que vencer al enemigo, hay que vencer al cananeo, al eteo, al amorreo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Porque tú, Padre, estás con nosotros, porque tu poder está con nosotros, tu virtud está con nosotros, tu palabra está con nosotros, tu espíritu está con nosotros. Y por eso hoy podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos ama. No quiera estés amado, amada. Donde quiera que llegue esta palabra, el Señor te llama. El Dios Todopoderoso te llama. El Omnipotente te llama. Hashem te llama. Él dice, ven. ¿Y nos llama para qué? Para libertarnos, para adoptarnos. ¿Y cuál es el propósito final de la redención? Para que lo adoremos a Él. Él dice, los voy a llevar, los voy a liberar para que le adoremos. El propósito final es adorar a Dios, servirle y adorarle. Gracias, Padre, porque nos has llamado a mí, a cada integrante de mi familia, para salvarnos, para guiarnos a la tierra prometida, para guiarnos a la tierra que fluye leche y miel. Lo recibimos, mi Dios Todopoderoso. Recibimos de tu mano. Danos fuerza, danos capacidad, danos habilidad. Ayúdanos a no ser egoístas, a no caminar en vicios y hábitos del mundo, a caminar en tu palabra, a derrotar el ego, a derrotar el orgullo, a ser humildes y a saber que todo lo que tenemos es por tu gracia. Todo lo que hemos recibido es por tu gracia y por tu amor. Aleluya. ¿Alguien levantó la mano por allí? No sé. ¿Alguien había levantado la mano?
Amén. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso. Vamos a la Santa Cena, amado. Vamos a la bendición del... Amén. Vamos a buscar en Lucas capítulo 20. ¿Alguien puede buscar allí, por favor, Lucas 22, para que lea? Del 15 en adelante. Del 15 en adelante. Hasta el 20 la primera parte. Vamos a la primera copa. Lucas capítulo 22. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene la lectura? Lucas 22, Ajá, eh, del 15 en adelante, hermano. ¿mm? El 15. Sí, Ok. Y les dijo, cuanto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, toma esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. amén. Hasta allí esa parte, hermano. Hasta allí. Hasta ahí. Amén. Vamos a pedirle a hermana Noemí para que dé gracias, por favor. Padre amado, Padre eterno, te pedimos en Sí, esta Padre. mañana por los que estamos presentes, por aquellos hermanos que no pudieron llegar, para que les haga llegar esta reunión, para todos aquellos que la van a escuchar, que los estés bendiciendo con tu preciosa gracia, Padre. Gracias por el sacrificio enorme que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos paz, para darnos bendición, para darnos comunión contigo. Gracias a esta copa, gracias a que tomamos como como un ritual precioso que nos acerca a ti, Padre, a través de su sacrificio perfecto, Padre. Gracias, gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Le vamos, amado. Aleluya. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Ok, ahora el versículo 19, por favor, hermana Ajá. Miriam. Sí. Y él dice, el 19, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Amén. Vamos a pedirle a Diana, por favor, que dé gracias por el pan. Sí. Amén. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por este pan que simboliza su cuerpo en la cruz, su cuerpo maltratado, herido, flagelado, su cuerpo que entregó. Él lo entregó, nadie lo tomó. Él lo entregó por nosotros, Señor. Y está simbolizado en este pan que tomamos hoy. Este pan es un milagro que ocurre tan pronto entra en nuestros labios, Señor. Es el milagro de tu redención, es el milagro de tu sanidad espiritual y corporal. Es el milagro de haber vencido a todos esos pueblos en nuestra carne, como acabamos de aprender. Es ese milagro de ser nuevas criaturas Amén. en Amén. ti, Señor. Te damos gracias porque tomamos tu cuerpo en el entendimiento de lo que estamos haciendo y de lo que estamos recordando, que es tu sacrificio en la cruz para nuestra redención total y absoluta, para hacer justicia de Dios en ti, Señor. Amén. 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 Comamos, Amén. amado.
Gracias, Padre, por la salud que nos das. Luego nos va a tocar, ¿eh? Salud para mi Gracias. familia, para cada integrante de mi familia, para Luquita, Con Padre, versículo. gracias por la salud. Gracias, Un mi salmo, Dios algo. Todopoderoso, por tu mano bendita y santa. Gracias. El versículo 20, por favor, hermana Miriam. Sí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Vamos a pedirle a Helio Amén. que dé gracias, por favor. Elio, gracias. Señor, te damos gracias por esta segunda copa, por haber puesto tu sangre por nuestra liberación. Amén, amén y amén. Amén. Bebamos. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, Hacén bendito, eterno Creador. Dios sublime. Gracias, gracias, gracias por esta nueva semana que iniciamos en triunfo, en victoria, poseyendo la tierra que fluye leche y miel, venciendo a los enemigos. Tú lo has dicho, tú lo has proclamado. Es un decreto tuyo, eterno Dios. He dicho, dice, he dicho, os sacaré y os llevaré a esta tierra. Gracias, lo recibimos. Gracias. Donde hay paz, donde hay salud, donde hay abundancia para nosotros. Amén. Amén y amén. Vamos a la palabra de la semana. Sí, hermana Noemí. ¿Podemos pedirle la receta a la hermana Rosita que se hizo, que está 20 años más joven? Sí, vamos a escribir. Caramba. Como decía nuestra amada Mildred, no se echa la crema, se la toma. Está bien, amén. Lunes y Amén, así martes decía ella, que uno se tomaba la crema. se tomaba la no se la- Benditos, No benditos sé qué está sea. tomando, pero en una semana se la ve 20 años más joven. Bueno, sigamos orando por ella, porque es una mujer valiente. Dios la bendiga mucho a ella. A Amén, Rosita. amén, Dios la guarde. Lunes y martes, el dúo Roca. Lunes y martes. Miércoles y jueves, el dúo de oro. Se le cayó a Jorge la comunicación también. Viernes, nuestra hermana Miriam. No sé si la hermana Rafeli terminaron allá, pero aquí tenemos a los niños el sábado y mi esposa va a leer el domingo. ¿Comenzamos? Sí, aquí los tengo. Ok, empezamos entonces, amado. Romanos 5:1. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 10:10. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. 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 Hermoso, hermoso. Amén. Amén. Salmo Estoy 3, oración matutina de confianza de Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Mateo Jehová, cuántos 3, se han multiplicado mis 10. adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Ya me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millones de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Amén. 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 Escudo alrededor de mí, de mi hogar y de mi familia. Seguimos. Dúo de oro. Amén. Isaías
capítulo 58, verso 11. El Señor los guiará continuamente, los pastoreará, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y Mateo capítulo 4, versículo 16. La gente estaba en la oscuridad, pero ha visto una gran luz. Amén. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Esa luz es Jesús. Amén. 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 Para el día viernes tenemos en los Salmos 33, del 20 al 22, que dice: Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Amén. Amén y amén. ¿Qué pasó con el flaco de oro? Que no lo vi por ahí. ¿O fue que yo me adelanté? No, yo leí dos porque él no está. Bien, bien. Perfecto, muy bien. Tú sabes que esta es la época en que ponen a trabajar a la gente absolutamente todos los días, a todas las horas. Sí, ya tenemos varios que la asistieron hoy porque lo pusieron a trabajar. Bien, ¿quién nos falta ahora? Vienen los niños ahora, ¿no? Ok, vamos a compartir acá lo que tenemos de los niños. Está acá. Segunda de Samuel 22:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Gracias. Proverbios 9:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gracias. Amén, amén, qué bueno. Esa cosita linda que está ahí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón quiere alabar tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí, Dormir. aunque Tengo cansado. no me Temprano. 6:30, pero estoy muy cansado. ¿Y anoche? Me había dormido a la 1, no sé. No, Gracias. Amén, amén. amén, amén. Qué bueno, ¿eh? Primera de Pedro 1:23. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto. Uno, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece para siempre. Amén, amén y amén. Amén. Buena semana. Bendiciones. ¿Quiere decir algo, hermano Noemí? Sí, adelante. Sí, quiero decirles una cosita que Dios me marcó hace un par de días. Yo no sé si usted se acuerda que yo le dije que a mis hijos les disgustaba bastante que yo fuera a sus casas y orara a la hora de almorzar.
¿cierto? Usted me marcó que por ahí orara en voz baja para no molestarlos, pero que orara. Yo empecé a orar en voz baja. Sin darme cuenta, este fin de semana pasado vino mi hijo a comer acá, que yo no me pude reunir con ustedes. Y hace 2 o 3 días me di cuenta, me lo marcó mi hijo, pero yo lo pasé por alto en ese instante. Y hace 2 o 3 días me di cuenta que aún en mi propia casa, cuando ellos están, oro en voz baja, oro en mi mente. ¿Por qué tengo que prohibirme hasta en mi propia casa cuando están ellos de orar en voz alta? Ni siquiera les estoy transmitiendo a mis nietos que se ora para comer. Fíjese lo que hizo el demonio en mi mente. La capturó de tal manera que ya ni siquiera en mi propia casa me siento dueña de orar en voz alta cuando están ellos, para no disgustarlos. Tenemos que tener mucho cuidado con esas trampas que nos hace el enemigo, porque nos va capturando de a poquitito. Esas Y zorras, lo esas bueno es pequeñas zorras que nos comen la viña. despertarse a eso, ver las estrategias Exactamente. y luchar contra eso. Y me dolió muchísimo que mis 2 pequeños nietitos no hayan oído las oraciones al momento de comer, solo porque yo no me había dado cuenta de que no era en su casa, era en la mía, que no estaba diciendo las oraciones del almuerzo. Pero ya, Las hice, pero para mis adentros, al punto de que mi hijo, ¿cómo orar, no orás? está bien, Pero pero yo no lo tomé en cuenta ahora en se va el a corregir instante, eso. lo tomé en cuenta 3, 4 días después. Eso se corrige ahora. Ahora se va a corregir. Es bueno verlo para Ok, corregir. ahora Noemí, hazles 2, 3 invitaciones más. Tiéntalos con una comida deliciosa. Tiéntalos así, péscalos con una Voy a su carnada casa ahora Así deliciosa. es, sí, señora, Repítele. así es. para Navidad y voy a orar en su casa, por Ah, lo que no bueno, oré en está la mía. preparada con sazón espiritual y sabiduría. Amén. En el nombre del Dios Todopoderoso. Dios los bendiga, amados. Buena semana. Muchas Un bendiciones. abrazo bien Amén. arruchadito, bien Amén. Bye. apretadito, bien lindo. Dios los Bendiciones. bendiga. Amén. Bye. Amén. Bendiciones, hermano.